Konnichiwa. Este es el inicio de un pequeño cursito de kanji de N5 que vamos a ir tomando, ¿no? Para iniciar, en este caso, he decidido iniciar con con las reglas fundamentales del orden de trazos de la caligrafía japonesa, ¿no? Entonces, es importante conocer estas reglas que presentaré a continuación, porque conociendo estas reglas y con la práctica que viene el aprender kanji, nosotros vamos a poder saber de una manera muy fácil o de una manera más sencilla cuál es el orden que un kanji tiene al escribirse, sin necesidad de que alguien nos diga cuál es el orden de trazos o cuál es la manera correcta de escribir un kanji. Muy bien, entonces, hajimemashou. Muy bien. Entonces, como una pregunta inicial, vemos este kanji que significa tanomu, que es solicitar. Y la pregunta es, ¿en qué orden escribirías el kanji? Si nos fijamos, este kanji tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 trazos, ¿no? Entonces aquí les pongo este kanji, que es 16 trazos. Podría verse complicado de buenas a primeras, ¿no? Porque no conocemos tal cual las reglas que existen detrás de escribir un kanji de esta naturaleza. Entonces, bien, vamos a continuar. Entonces, por ahí, antes de continuar, pueden hacer esa pequeña práctica en la que ustedes ahorita en una libreta, en una hoja en blanco o en donde puedan, hagan, traten de escribir este kanji, en el orden que sea, en el orden que ustedes crean. Y es importante que, aunado a esto, enumeren los trazos, por favor. Haz el kanji, por favor, escribe este kanji y pon el orden en el que hiciste esos trazos, para ver qué tanto cambia tu percepción de cómo se escriben los kanjis entre esto y unos minutos después en los que ya habremos visto todas las reglas de cómo se escriben los kanjis. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. La primera regla es una sencilla. Dice, hay que escribir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿A qué nos referimos con esto? Que como dice aquí en A, todas las líneas horizontales se van a escribir en el sentido de derecha a izquierda, ¿no? Si se fijan aquí tenemos el kanji de san, que es de 3, y podemos ver que todos los trazos van en ese sentido, en esta dirección, de derecha a izquierda. Bien. Y en el B, en el segundo apartado de esta reglita, dice todos los trazos de líneas verticales se escriben desde arriba hacia abajo. Muy bien, si bien podemos ver que en este kanji tenemos, en el kanji de Ue, de arriba, tenemos dos líneas horizontales que ambas se escriben de izquierda a derecha, vemos que tenemos un trazo totalmente vertical, y si nos fijamos, este trazo se escribe de arriba hacia abajo. Muy bien, entonces esta es la primera regla, es la más sencilla. Decimos cualquier línea vertical va de arriba hacia abajo, cualquier línea horizontal va de izquierda a derecha. Una regla sencilla. Muy bien. Es importante que si puedes ir haciendo estos apuntes en tu libreta y acompañarlo con los kanjis, ¿sí? Y ustedes puedas ahí ir apuntando, es que este kanji se escribe en este sentido, o que puedas ejemplificar junto con la regla, sería perfecto, ¿no? Para poder hacer que tu aprendizaje sea lo mejor posible. Muy bien. Siguiente regla. Las líneas horizontales van primero. Bien. Las líneas horizontales van primero. Pero ¿cómo funciona esta regla? Bien, aquí nos fijamos. Cuando se cruzan líneas verticales con líneas horizontales, debes tener en cuenta que para la mayoría de los casos, las líneas horizontales se trazan primero que las verticales. En donde, ¿ok? Sí sé la mayoría, pues dicen, pero ¿cómo que la mayoría? O sea que no siempre. En efecto, no siempre. Pero con las reglas venideras, vamos a darnos cuenta cuáles son esos casos. Entonces, aquí la palabra mágica que podría decirse es esta, ¿no? Cuando se cruzan líneas, o sea, cuando se cruzan líneas verticales con horizontales. Si tenemos una línea horizontal y una vertical, ¿cómo se dice? Que cruzan, la horizontal va a ir primero. Entonces aquí tenemos el kanji de tsuchi, que es el de tierra, también utilizado para doyobi, o sea, es el sábado. Y podemos ver
cómo primero este trazo, que es el horizontal, se escribe al inicio, ¿no? Es el primero en el orden de trazos. Y después se hace el vertical que cruza. Bien, el 2. Y al final, pues tenemos aquí el 3 que va por debajo. El 3 que va por debajo. ¿Y por qué? Porque este se escribe al final. Pues porque este no cruza, este no está cruzando la línea. La línea la toca, pero no lo cruza. Entonces por eso es que no se va a escribir este trazo horizontal antes que nuestro trazo vertical, ¿bien? Entonces, muy sencillo, si cruzamos líneas horizontales y verticales, la horizontal va de primeras. Muy bien. Continuamos con la siguiente regla. Muy bien. Las cajas solo tienen 3 trazos. ¿A qué nos referimos con las cajas? Son esos kanjis, como este kanji de aquí que dice Kuchi, que es el kanji de boca. Son aquellas pues que son cuadrados, tal cual, cuadrados o rectángulos, que por eso le llamamos cajas. Entonces, los cuales, pues normalmente podríamos decir que las cajas o los cuadrados usan el kanji de Kuchi, ¿no? Pero realmente es como un radical. Eventualmente vamos a ver a qué nos referimos con radicales. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el primer trazo es siempre la línea vertical de la izquierda. O sea, este siempre va a ser nuestro primer trazo. ¿Bien? Y el segundo trazo es una especie de L invertida. Entonces, esto de aquí es un solo trazo. O sea, aquí arribita voy a hacer una pequeña anotación. Entonces, si nos fijamos, aquí es 1. Y no hacemos esto. 2, 3. Esto en el que dividimos ese trazo no se hace. Es incorrecto, es erróneo. Esto no se hace. La manera correcta es esta. Hacemos primero el trazo vertical de la izquierda. Luego hacemos el trazo que pues asemeja a una L invertida. En este caso, esta parte de aquí. Esa es la parte correcta. Y por último, pues, ¿qué hacemos? Terminamos cerrando la caja con el último trazo horizontal que está hasta abajo, ¿no? Entonces, importante, todo trazo, o todo, mejor dicho, todo kanji que tenga este tipo de patrón en su estructura, que tenga un cuadrado o un rectángulo, siempre este se va a hacer de esta manera. 3 trazos nada más, ¿no? Lo que compone el cuadrado, el rectángulo o la caja, como queramos llamarle, son solamente 3 trazos. Muy bien. Entonces continuamos. Muy bien. Entonces, en este caso, tenemos varios tipos de kanji, ¿no? Como el que estamos viendo aquí. Pues en el primero, que tenemos el primer kanji de aquí, que es el de girar, que es Mawaru. El kanji de sono, que se utiliza para parque. Y el kanji de kuni, que se utiliza pues para país, ¿no? Entonces que pues tienen un cerramiento, o sea, tienen una caja. O sea, si se fijan, hay algo dentro de la caja. Entonces, en estos casos, ¿qué se hace? Cuando tenemos una caja y dentro de la caja tenemos algo. Entonces, se hacen primero los 2 trazos. O sea, si se fijan aquí, vamos a utilizar este ejemplo que tenemos aquí. Primero hacemos los primeros 2 trazos de la caja. 1, 2. Pero aquí hay una analogía que me gusta hacer. ¿Qué pasa si nosotros cerramos una caja a la cual queremos meterle cosas? Pues simplemente ya no podemos ponerle más cosas dentro. Entonces, ¿qué hacemos? Antes de cerrar nuestra caja, vamos a hacer lo que esté dentro de esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos el kanji de girar, que es Mawaru. Y vemos que primero hacemos el trazo 1, la L invertida, que es el 2. Y luego se hace lo que sea que tenga dentro. En este caso, pues, resulta y resalta que tenemos otra cajita dentro, ¿no? Entonces, hacemos esos 2 primeros trazos. Y antes de cerrar, vamos a hacer lo que sea que esté dentro de nuestra cajita. Y luego, pues, cerramos con el último trazo, ¿no? Bueno, aquí les puse 1, 2, 3. Bueno, pues realmente son 4. Aquí voy a borrar. Entonces les había puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cerramos con el 7, ¿no? Entonces, importantísimo esta parte, saber que cuando tenemos un kanji, que es una caja, y dentro tiene algo, antes de cerrar este kanji, vamos a hacer lo que sea que esté dentro, ¿ok? Una regla sencilla, pero bastante importante en cuanto a la hora de estar escribiendo kanji, ¿no? Nos ayuda mucho a también dimensionar nuestros kanjis y que tengan sus debidas proporciones. Muy bien. Entonces, si continuamos.
podemos ver lo siguiente. En aquellos caracteres o kanjis que sean simétricos, o sea, simétricos, si se fijan aquí, tenemos simétricos entre comillas, ¿no? Porque realmente no es que sean simétricos del todo, pero guardan una cierta, guardan una cierta proporción simétrica, a pesar de que no sean exactamente igual a ambos lados. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de kanjis? Bueno, sencillo. El primer trazo es el que la parte, ¿no? El que va por el medio. Entonces aquí les voy a leer me voy a tomar la libertad de leer lo que está aquí enseguida. Dice, cada vez que tengas un kanji cuyo trazo vertical tenga componentes simétricos, como lo es el kanji en este caso de Mizu o agua, lo primero que se hace es la línea central. La línea que parte, la línea que hace la simetría, es la primera que se hace, lo podemos ver aquí. La primera línea es la vertical, una. Y en este caso, pues tiene tres componentes prácticamente simétricos. No simétricos del todo, pero casi simétricos. Entonces, después del trazo vertical, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el componente que se encuentra a la izquierda, en este caso es este de aquí, 2. Y luego tenemos el componente de la derecha que se compone de dos trazos. 3, 4. Bien. Entonces, si se fijan, ese es el orden a seguir, ¿no? Cuando hacemos un kanji, que tiene esta estructura en la que tenemos un trazo vertical que parte el kanji a la mitad y lo hace de cierta manera simétrico, hacemos primero el trazo vertical y luego hacemos lo que tenga a la izquierda y después lo que tenga a la derecha. Muy bien. Entonces, eso aplica con prácticamente todo este tipo de kanjis, ¿no? Pues realmente con todo este tipo de kanjis. Recordemos que estas reglas, sí, en su mayoría de sus casos se cumplen. Realmente creo que en todos los casos se cumple, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que ver es que vamos a seguir viendo algunas reglas que pueden hacernos que estas reglas se modifiquen dependiendo del caso. Pero vamos a continuar, ¿no? Muy bien. La parte inferior se escribe al final. O sea, ¿a qué me referimos? Bien, existen kanjis que tienen componentes de fondo que los cierran, como el caso del kanji de Michi, camino, Tateru, construir, o el kanji de Kyo, que puede referirse a cosas de maldad, calamidad o desastre, ¿no? Al igual que el kanji de Chikai, que es el que tenemos aquí animado en un cuadro un poquito más grande, que Chikai es cercano. Y en estos casos, pues lo último que se hace en este tipo de kanjis es la parte que va abajo, el radical que viene abajo, ¿no? Entonces es importante conocer este tipo de cositas. Entonces, por ejemplo, si aquí vemos el kanji de Chikai, que es pues, cercano, vemos cómo primero hace este kanji, ese trazo, se me hacen 2, bien, vamos viendo, 1, 2, luego hacemos el horizontal, 3, 4, y vemos que al final hacemos este radical que es el que pasa por debajo. Entonces, este puntito aquí es parte de ese componente, entonces va junto con él. 5, luego 6, y por último 7. Entonces, importante, ¿no? Muchos kanjis suelen tener este tipo de patrones o este tipo de componentes en sus estructuras o en sus formas de escribirse. Y es importante que conozcamos que cuando un trazo, un kanji tiene un componente que va por debajo de este mismo, pues es el orden en el que se hace. Muy bien. Entonces, esa es la regla número 6. Ya casi vamos cerca de terminar. El siguiente. Las diagonales de derecha a izquierda se escriben antes que las diagonales de izquierda a derecha. Muy bien. Entonces, las diagonales que van en este orden, o sea, las diagonales que van en este orden se escriben primero. Y las diagonales que van en este orden se escriben después. Sencillo. Entonces, las diagonales que van de derecha a izquierda se escriben primero que las diagonales que trazan una diagonal de izquierda a derecha. Esta regla aplica para los kanjis que tienen diagonales que se cruzan con otros trazos o para las diagonales que no se cruzan con ningún trazo. O sea, que estamos aplicándola para todos los trazos que tengan diagonales. Bien, entonces aquí tenemos este kanji que es el de Chichi, que es el de padre. Y podemos ver que tenemos aquí primero uno, este va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y el de acá va de izquierda a derecha. Y luego debajo de esto volvemos a tener
volvemos a tener otra diagonal que va de derecha a izquierda. Perdón. Son 3. Derecha a izquierda. Y luego tenemos una diagonal que va de izquierda a derecha. Es muy sencillo, ¿no? Simplemente es seguir este orden. Cuando tengamos trazos que se cruzan y son diagonales, o no se cruzan, no pueden cruzarse o no cruzarse, pero que son diagonales, siempre va primero la que va de derecha a izquierda. Es importante tomar esto en cuenta. Muy bien. Siguiente regla. Los trazos que atraviesan varias líneas van de último. Aquí, si se fijan, no les puse ningún tipo de texto extra, porque con el mismo nombre de la regla nos estamos dando cuenta de esto, ¿no? De esta parte, ¿no? Entonces, a pesar de que, por ejemplo, en este caso tenemos el kanji de Kuruma, que es carro, podemos ver que, pues, podríamos decir inclusive que este trazo vertical lo hace simétrico. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la diferencia con el kanji de agua? El kanji de agua que vimos anteriormente, kanji de agua, si se fijan, no está atravesando las líneas. Tal vez toquen, tal vez un poquito separadas, pero no las atraviesa. El kanji de Kuruma sí está atravesando todos estos trazos que se hicieron. Entonces, si se fijan, tenemos primero el trazo horizontal, sumimasen, y luego tenemos una cajita. 1, 2, y dentro de la caja hay algo. Entonces, hacemos lo que está dentro de la caja, cerramos la caja, hacemos el siguiente trazo que está debajo, y pues nuestro último trazo va a ser este que cruza todas las líneas. Entonces, en los casos de trazos que cruzan todas las líneas o una cantidad grande de líneas, se escribe después o se hace este trazo después de esas líneas a las que atraviesa, ¿no? Siempre y cuando sean varias, ¿no? Entonces, bien, esta es otra de las reglas. Ya casi terminamos, nos faltan unas reglitas más. Los puntos o guiones es lo último que se escriben en los kanji. Muy bien. Entonces, cuando hay pequeños guiones o puntos, se dejan para el final, como en el kanji de Tama, que significa bola o esfera, el kanji de Donburi, que significa tazón, o el kanji de Mochiawa, que pues es un tipo de sorgo, ¿no? La excepción a este principio es cuando el punto se encuentra en la parte superior. Entonces, en el caso de que el punto se encuentre en la parte superior del kanji, este va primero. Entonces, primero vamos a ver el kanji de Tama, que lo tengo aquí animado en esta partecita. Y podemos ver que pues primero se hace 1, es el 1, luego se hace 2, 3, 4. Y por último hacemos este puntito, 5. Y luego tenemos, pues ahí se hace el último el puntito, no porque no está hasta arriba, pero en el caso de Oyogu, que significa nadar, sí tiene puntitos, pero ¿qué pasa con estos puntitos? Bien, vamos viendo. Primero hacemos nuestro radical de la izquierda. 1, 2, 3. Bien, van a decir, pero son puntos, sí, pero son radicales. Y este radical lo encontramos a la izquierda. Y prácticamente lo que podemos decir es que los kanjis tienen este orden. Aquí importante que chequen la flechita que voy a escribir. Es de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Si tenemos un kanji que se compone de varios componentes, ese es el orden que vamos a seguir, ¿no? Primero los componentes que están a la izquierda y vamos moviéndonos a los componentes que están a la derecha. Entonces, en el caso de Oyogu, tenemos estos primeros 3 trazos que ya habíamos marcado, que son los 3 puntitos. Y bueno, ahí va, 1, 2, 3. Y en este caso, el siguiente componente tiene un punto arriba, entonces en ese caso se escribe primero. Luego hacemos ese trazo que atraviesa como simetría 6, 7, 8. Entonces, vean cómo es importante este tipo de reglas, ¿no? Porque al no haber sabido esta excepción, ustedes podrían pensar que ese punto que va arriba del kanji de Oyogu es lo último, o los que están a la izquierda son lo último. Pero no, no, porque realmente el punto es siempre y cuando este no se encuentre tanto hasta arriba, o pues que no forme parte de un componente que se tiene que escribir antes. Bien, entonces vamos a ver el siguiente. El siguiente es pues que los kanjis que son complejos se escriben por secciones, o lo que pueden decirse radicales. Entonces, con respecto a los kanjis más complicados, que se componen de varios kanji menos complicados, o radicales, o componentes, como ciertas personas le llaman, el enfoque es que primero tenemos que escribir un radical a la vez.
empezando pues por el componente o radical de la parte superior izquierda hasta llegar a la parte inferior derecha. O sea, que seguimos, que si nosotros vemos el kanji de esta manera, voy a escribir aquí un cuadrito, voy a dibujar un cuadrito. Nosotros vemos esto, podemos pensar que tenemos que seguir este orden. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un kanji que es el de Oya, también utilizado para Ryoshin, que es padres. Y vemos que se compone de 3 kanji más pequeños. Entonces, ¿de qué kanji se compone? Tatsu, que es estar parado. Ki, que es árbol. Y Miru, que es mirar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bien, Tatsu se escribe primero, se encuentra en esta parte del kanji. Entonces, primero escribimos Tatsu, aplicando todas las reglas que ya aprendimos. Luego escribimos el radical de árbol, igual siguiendo las reglas que ya hemos visto. Y por último, escribimos el radical de mirar. Por último, se escribe el radical de mirar. Entonces, normalmente este tipo de componentes o radicales nos ayudan a darle sentido a un kanji, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, ustedes dirán, ¿qué significa kanji de pararse, kanji de árbol y kanji de mirar en un kanji más grande, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensarlo de cierta manera, esas personas que están mirándote parados arriba de un árbol, podría decirse que son los padres, porque siempre te están vigilando, ¿no? Entonces, muchas veces los kanjis funcionan de esa manera, tratando de que mezclando los conceptos de varios kanjis nos ayuden a darle un sentido más grande a un kanji, o un sentido más complejo a un cierto kanji, ¿bien? Entonces, y por último, entonces, con esto estamos terminando, son 10 reglas. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. Entonces, ¿cómo escribirían el kanji de Tanomu o solicitar? Bien, tomando en cuenta las reglas que acabamos de ver, pues estamos viendo que este kanji se conforma de varios componentes. Entonces, primero que nada, haríamos nuestra línea horizontal de arriba y luego la cajita de acá. ¿Por qué? Una cajita no guarda nada dentro, entonces se cierra. Y luego haríamos este trazo que lo atraviesa. Y ahora sí, los kanjis, los trazos diagonales. 1, 2. Luego, pues, es sencillo, simplemente hacemos los siguientes pasos, que es esta horizontal, este que va aquí. ¿Por qué? Porque vamos de arriba hacia abajo. Y ahora vamos a hacer la caja. Es un poquito chueco. Hacemos la caja. 1, 2. Bueno, aquí no me quedó tan bien. Ahí disculpen si no guardo las proporciones. Es muy delgadito el plumón. Es 1, 2. Y ahora sí podemos cerrar. 3, 4, 5. Podemos decir que esa es la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, chequen bien. ¿Qué tan parecido? ¿Qué tan parecido es a lo que ustedes habían intentado en el inicio? De hecho, voy a volver a hacerlo tratando de guardar las proporciones que se habían visto en el inicio. 1, 2, 3, 4. No me alcanzó aquí el tirón. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, ya quedó un poquito mejor proporcionado con respecto a la cuadrícula. Y con eso estamos viendo las primeras, o mejor dicho, las 10 reglas de la escritura de kanji, ¿no? Entonces, de esta manera, después de esto, vamos a comenzar a subir ciertos videos haciendo uso de un libro que, llegado su momento, les explicaré cuál libro pueden buscar, cuál libro pueden adquirir. Y tomamos ese libro como base para darle avance a lo que son los kanjis de N5. Entonces, con eso estaremos terminando el video. Owarimashou y matane.